Mi línea de interés es precisamente trabajar el tema de desarrollo de vocaciones, tanto para la ciencia como para el emprendimiento y la innovación. Y es precisamente en ese sentido que me he podido dar cuenta a través de la experiencia de este tiempo que toda investigación, en la medida en que genera una transformación social, ya sea llevada por un investigador adulto o por un niño o joven investigador o un estudiante investigador, realmente puede dar el paso a buscar una sostenibilidad. Necesita dar ese paso para que ese proyecto de investigación transformador realmente tenga una continuidad y pueda lograr ese objetivo de cambio que se propone en cada investigador al momento de diseñar su proyecto. Entonces, en ese sentido, es importante entender que este desarrollo de vocaciones tempranas, tanto en temas de ciencia como en temas de innovación y de emprendimiento, es un gran reto para las políticas educativas y científicas de un país. Venimos en el caso concreto de Colombia desarrollando grandes acciones para el desarrollo de vocaciones científicas, pero no entendemos que debemos ir de la mano del desarrollo de unas capacidades potenciales para llevar esa ciencia a un nivel de sostenibilidad, que debemos enseñarle a nuestros estudiantes o a nuestros investigadores que tienen que generar unos proyectos que sean sostenibles y que puedan mantenerse. O sea, en este sentido, es importante entender que ese desarrollo de capacidades para el emprendimiento a nivel temprano, a nivel de jóvenes, a nivel de escuela, debe pensarse más allá de un entrenamiento para generar empresas, sino que debe entenderse como un fenómeno complejo que integre un desarrollo personal con una actitud transformadora, una visión innovadora, que le permita participar activamente en la sociedad, hasta prepararlos para que en un futuro, eso que hoy tenemos como base, puedan contar con las habilidades requeridas para ser exitosos, ya sea a través de la iniciativa de crear una empresa o ya sea como un empleado formal, pero que sea capaz de reconocer una oportunidad, que sea capaz de movilizar sus capacidades para el aprovechamiento de esa oportunidad. Y que a la larga el ser capaz de emprender o el ser capaz de crear una idea innovadora va mucho más allá si me vuelvo o no me vuelvo empresario. Es una actitud que desde niños, desde adolescentes, debemos ir generando para que estas nuevas generaciones puedan aprovechar esas oportunidades, generar valor a la sociedad a partir de esas ideas de posibilidades reales. Y hemos visto que es un caso real, como proyectos de ciencias naturales, por ejemplo, dan un salto interesante a proyectos de emprendimiento en bioeconomía, luego de reconocer todas las maravillas que nos da la región. Y a partir de ahí pueden hacer el salto a ideas emprendedoras o cómo a partir de un problema real de su comunidad que solucionan a partir de una herramienta tecnológica, eso se vuelve también una posible futura exitosa idea de negocio. Entonces, no podemos olvidar que el poder enfrentar el reto a futuro debe empezar a generarse a través de bases que se construyen en la escuela, en la familia, en la sociedad misma. Nosotros como padres, como educadores, mostrarle a los chicos que tienen la capacidad real de transformar, de crear y de que van a ser exitosos en lo que se propongan en su vida. Muchas gracias, doctora Lilia. Entonces, de pronto, como para ir integrando en cada uno de los aportes de nuestras investigadoras invitadas, aquí hay dos momentos clave que es importante traer a colación, que es esa motivación, esa iniciativa, esa inspiración y que muchas veces esas ganas de impactar que tiene el investigador se vuelve un detonante en ese proceso o en esa búsqueda de hacer sostenible sus investigaciones y que muchas veces va más allá de ese elemento científico, sino que va más allá de dar continuidad a esa forma de hacer impacto y marcar pues, a través de su proceso investigativo. Y además esto se suma lo que viene detrás, la formación.
viene que muchas veces es como cuando nosotros hablábamos de si el emprendedor nace o se hace. Hay unos elementos vocacionales que muy bien también lo menciona la doctora Lidia, que también son claves, porque de pronto ayudan a sembrar esa semilla hacia la inquietud, a la búsqueda también de soluciones, y dentro de esa misma búsqueda de soluciones está tanto la respuesta a problemas científicos, así como la búsqueda de esa sostenibilidad a esos problemas científicos. Entonces estamos viendo la conjunción de dos elementos claves. La misma esencia que tiene el investigador en esa mística hacia la investigación, unida con un proceso de formación de vocaciones tempranas y un proceso de preparación previo, que son catalizadores que ayudan a dinamizar precisamente esa visión de sostenibilidad y una visión hacia la posible creación de empresas desde la investigación. En ese orden de ideas, pues creo que es propicio entonces llegar a esta segunda pregunta que hemos preparado en el panel, que es precisamente entendiendo esos elementos que sirven de línea base, de fundamentos y que pueden conducir a que un investigador lleve a volver empresa o sostenible, un modelo empresarial, un modelo de negocios e investigaciones. ¿Qué perfil debería tener ese investigador? O desde su experiencia, ¿qué características son claves que tenga un investigador que sale de esa naturaleza un poco tradicional que a veces tenemos circunscrita de un investigador, que son los lentes, la bata de laboratorio y el tubo de ensayo en la mano, y qué hace que un investigador pueda dar el salto a convertirse en empresario? Doctora Natalie, siguiendo el orden. Sí, bueno, yo principalmente eso, yo creo que como investigadores somos bastante románticos y a veces muy apasionados. Entonces, algo que mencionaste al inicio y es que tú dijiste que éramos empresarios innatos o emprendedores innatos, porque por esa búsqueda o esa causa que tenemos de querer llevar adelante esa investigación, vamos buscando, ¿verdad? Sin embargo, muchos de los investigadores se quedan ahí en simplemente en generar productos de nuevo conocimiento, en artículos científicos que otros investigadores fuera o a nivel nacional o local puedan leer, pero no tienen esa mente abierta, que para mí ese es un perfil, una de las características que debe tener ese perfil de este investigador que quiera hacer ese cambio. Yo lo viví, es como un cambio de chip de cierta forma, es una forma de ver esa investigación desde otro punto de vista y no solamente centrado en esa pasión que tú tienes por la ciencia, sino centrado en verdad, en usar esa investigación como una maquinita de producción que de cierta forma puede beneficiar a muchos. Entonces, esa mente abierta es muy importante. Es importante también pues el tema innato del investigador, que es esa innovación, ser una persona innovadora. Siento que tiene que ser una persona muy resiliente porque no todo sale a la primera. Tiene que ser una persona valiente y paciente, porque a veces queremos las cosas rápido, pero no siempre se da así, ¿sí? No siempre se da así. Trabajar en equipo es fundamental. Yo considero que muchos de los investigadores a veces no tienen esa inteligencia social de pronto de comunicarse tanto, de tener tantos amigos, manejan siempre como círculos más cerrados. Y al momento de montar una empresa, tú tienes que trabajar con un equipo multidisciplinario y eso es una habilidad que tiene que tener un investigador, que no, hay investigadores que se aíslan y que tal vez no son tan sociales y no tienen un equipo muy grande de amigos. Entonces yo creo que es un perfil muy importante que tenga el investigador, que conlleve esa característica, que le permita trabajar con otras personas y tener ese contacto, porque prácticamente al final te toca salir y tocar puertas si quieres llevar más adelante ese emprendimiento o esa innovación. Muchas gracias, doctora Natalie. Doctora Lilia, pues, ¿cuáles serían esas características que entonces podríamos también sumar al perfil del investigador que quiere crear empresa? Mira que es curioso, cuando uno investiga, revisa temas de perfiles personales relacionados con estos temas, sale una cantidad extensa, una lista extensa de habilidades, de atributos, que se puede llegar a pensar
que un investigador que quiera ser empresario necesita ser algo así como Superman, porque son listados inmensos de cualidades como si no se tuviera la oportunidad de tener o el permiso de tener un defecto. Pero bueno, a partir de ciertos resultados que hemos podido obtener en la evaluación de los investigadores emprendedores que tenemos en el programa, que son jóvenes, pero que están adscritos a líneas de emprendimiento, hemos podido ir destacando 4 o 5 grandes características. En primer lugar, que creo que es la que más resalta, es lo que en psicología llamamos el locus de control interno, que es esa percepción personal que tiene un individuo de que los eventos presentes o futuros de su vida son y serán fruto de sus acciones. Es esa creencia relacionada con niveles de autoconfianza, de motivación, de autonomía, de compromiso, de constancia, que te hace pensar que no te lo van a dar por gratis, que no te va a llegar por suerte, o que no estás negado a que las cosas buenas te lleguen a ti, o que todo tiene que ser a partir de una palanca o de un favor, sino que tú mismo te esfuerzas y eres capaz de lograr por tu esfuerzo las cosas que te propones. Ese locus de control interno es el detonante de muchas acciones positivas en la vida. Luego tenemos esa capacidad para enfrentar y resolver los problemas, esas demandas externas de una manera positiva. Aquí relacionamos rasgos como la proactividad, la capacidad de tomar decisiones, de adaptarnos al cambio, de que si no todo sale bien a la primera, no vas a desfallecer, sino que te vas a seguir esforzando, que después del esfuerzo vendrá un aprendizaje y las cosas van a ir saliendo mejor. A no tirar la toalla frente al primer obstáculo. Luego tenemos esa actitud positiva a responder frente a las oportunidades, a entender que esas oportunidades asumen un riesgo, pero en la confianza de que tú vas a tener las capacidades de asumir ese riesgo y de que esa oportunidad que te llegó en la vida vale la pena que la aproveches. Pero se juntan algunas habilidades cognitivas, como por ejemplo la creatividad, el pensamiento crítico, y habilidades sociales que bien las mencionaba Natalie, como la capacidad de comunicar, de liderar, de trabajar en equipo, de tener buenas relaciones con los demás. Entonces, yo creo que en ese compendio se puede como agrupar toda esa lista extensa de cualidades que le piden a un emprendedor, pero que básicamente se resume en eso, en tener la confianza en ti mismo de que vas a poder controlar tu futuro, de que las cosas que tú hagas dependen de ti, que los resultados son fruto de tu esfuerzo y que vas a poder superar las dificultades y seguir adelante. Muy bien. Casi que aquí ya nos queda como una construcción, muchas gracias, doctora Lilia, de lo que sería el perfil de un investigador, empresario o emprendedor. Y definitivamente pesa mucho lo que es la persona, ¿cierto? Y sus ganas, motivaciones. Me gustó ese inicio de hablar personas románticas, apasionadas, que las mueve un sueño, las mueve una motivación, esa mente abierta que pues también es importante y lo sumo con lo que decía también la doctora Lilia, de actitud positiva para responder a las oportunidades. Creo que es una característica fundamental, no dejarse llevar tan rápido de las adversidades, lo decía también la doctora Natalie, tener esa mente abierta, tener esa visión de dónde están las oportunidades. Algo importante, ser valiente, porque este tema no es fácil. La investigación tiene, así como tiene triunfos y tiene reconocimientos, pues también tiene muchos obstáculos y desafíos en el camino, y eso se suma en la paciencia, debe ser paciente. Y algo importante que lo recalcaron ambas, el trabajo en equipo. Tiene que estar asociado también a una apertura, y lo decía la doctora Natalia, a veces los investigadores somos un poco casa sola, y a veces el tema cuando vemos el reto del emprendimiento, pues tenemos que ver cómo nos abrimos, y así lo decía la doctora Lidia, esas habilidades sociales son fundamentales, porque encerrado en la caja no hacemos nada y hay pues que ver cómo se sale frente a eso. Algo importante que mencionaba la doctora Lidia, la percepción personal que tiene el individuo de sí mismo, esa visión de autoconfianza y esa capacidad del mismo de tener confianza en que sí lo puede lograr, que es esa motivación, esa
podría decirse, esa percepción que él mismo tiene de que lo va a lograr. Y algo fundamental, que creo que es innato de los investigadores, la capacidad de enfrentar y resolver problemas. Entonces, miren que podríamos ver que finalmente el investigador es una persona que tiene unas características que muchas veces sabemos que son de su naturaleza investigativa, pero que son unas características que pues uno si las extrapola podría ver ahí y como cuando uno ve esa película de que le sacan un espíritu, podría ver inmerso el espíritu del emprendedor a veces dentro del mismo investigador sin una forma explícita de notarlo, sino que esa misma esencia que él tiene y esa motivación, entusiasmo y ganas de sacar adelante su investigación y que el primer principio es sacar adelante su investigación se vuelve la primera excusa para él comenzar a volverse ese emprendedor que a veces sin notarlo termina volviéndose un gestor de sus propias iniciativas investigativas. Y cuando termina viendo atrás, tiene un laboratorio, tiene un banco de proyectos, tiene una infraestructura de personas que está manejando y que uno dice, pero eso también lo hace un empresario. Entonces, por eso traía a colación lo que decía en su momento Schumpeter de que un investigador es un cuasi empresario, porque muchas de estas habilidades casi que un investigador innato o tácitamente las termina generando para poder seguir en su ruta investigativa. Entonces, qué análisis interesante porque vamos encontrando que definitivamente el investigador tiene unas características empresariales que quizás uno las explota más que otro y por eso encontramos ya a investigadores haciendo empresas y reconociéndose como empresarios. Hay otros que están dentro de su laboratorio, pero ese espíritu empresarial los acompaña para poder seguir haciendo sostenible su investigación. Sacándonos un poquito del libreto, quisiera hacerles una pregunta, porque, pues bueno, nosotros hemos estado trabajando en un proyecto y encontrábamos dentro de los perfiles de los investigadores hoy en día que existe la característica del investigador gestor. Y me atrevería a autorreconocerlas a ustedes, que si bien son investigadoras, hacen sus proyectos, ustedes son unas gestoras. Ya el hecho de ser líderes y cabeza de un centro las hace gestoras. Y quisiera hacerles una pregunta un poco personal de sus características, de cómo se reconocen como unas gestoras empresariales y qué estrategias utilizan para sacar adelante sus proyectos, sus investigaciones y el centro que cada una de ustedes dirige. Vamos en orden. Que esta pregunta no estaba en la que diría, no, Sí, no, sí, es un poco pero como es importante. porque creo que es natural, creo que la misma ruta nos llevó hacia esto Sí, y sí. quisiera dejarles esta pregunta como reflexión. Bueno, sí, es como un proceso de autoevaluación. Así es. Como gestora de la investigación, yo creo que una de las cosas y es una característica personal, yo digo que es mi empatía, la cual en estos momentos la uso precisamente para poder gestionar esa ciencia. Hoy muchos de los proyectos definitivamente tienen que hacerse en alianzas de cuádruple hélice, lo que nos lleva entonces a tener conexiones con diferentes entidades, tanto a nivel privado, a nivel público o territorial. Entonces, yo creo que es clave poder comunicar de manera asertiva esa idea tecnológica o esa innovación a nuestros aliados para que de cierta forma eso comience a construirse. Reconocer, creo que me considero que soy una persona que de cierta forma reconozco las habilidades de los demás. Siento que tengo, no sé por qué, siento que tengo ese poder como con solo saber y hablar con una persona, sé qué capacidades tiene y qué cosas se pueden explotar para cierto tipo de proyectos. Eso yo creo que es clave, reconocer entonces cuáles son esos actores que pueden realmente dar esa milla extra para que ese proyecto se lleve a cabo. Y de cierta forma un gestor no es más que un facilitador. Siempre entonces trato dentro de la dirección de este centro, en todo lo que tiene que ver con la gestión de la investigación, es poder facilitarle al investigador todas las herramientas necesarias para que pueda desarrollarse lo mejor posible el proyecto. Me refiero a si hay que sentarnos
leer juntos los términos de referencia de una convocatoria y explicársela o apoyarlo desde el punto de vista presupuestal, o dentro de todos los requerimientos administrativos que se necesiten. Yo creo que eso es lo que hace un gestor, realmente facilitar al investigador todos esos procesos. ¿Por qué? Porque de pronto para un investigador convencional o que apenas está surgiendo, está empezando, es todos esos procesos administrativos que conlleva la presentación de un proyecto a nivel nacional o internacional, es bastante desgastante. Entonces, si tú sientes que hay un apoyo o una persona que tal vez ya tiene un camino recorrido y te puede facilitar ese camino, es bien valioso para que ellos simplemente se dediquen a hacer lo que saben hacer, que es su parte técnica, su parte investigativa, y siempre entonces recibir un apoyo desde el punto de vista administrativo. Yo creo que eso es de las cosas que te puedo decir que hago dentro de la gestión de la investigación en la dirección del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida. Muchas gracias, doctora Natalie. Doctora Lilia, cuéntenos su experiencia desde el CISO. Bueno, a nivel personal, siempre he considerado que el ambiente de un equipo de trabajo es fundamental. Un elemento de partida importante es que la gente se sienta identificada con un objetivo común. Y eso implica que como líderes, como gestores, partamos de un respeto a la diferencia. Si bien vamos a tener todos un objetivo común, todos tenemos como una misma meta institucional, de centro, de proyecto, de investigación, cada persona le aporta desde su individualidad algo particular. Entonces, algo importante que creo que me ha servido es precisamente esa capacidad de respeto al otro, desde aceptar y comprender que en la diferencia podemos crecer y buscar cómo en la complementariedad los equipos se hacen mucho más fuertes. Venimos acostumbrados a trabajar con la gente con la que nos parecemos y buscamos siempre las relaciones por una cuestión de similitud. A nivel personal, nuestros amigos, nuestros compañeros, cuando armamos un equipo de trabajo, buscamos aquellos que se parezcan más a nuestra forma de resolver las cosas, de pensar, y perdemos la oportunidad de crecer en la complementariedad, de entender que ese que es diferente puede ayudarnos a resolver problemas que entrarían en nuestro límite de debilidades, ¿verdad? Y pueden enseñarnos mucho. Entonces, esa complementariedad, ese poder identificar cuáles son las capacidades, las cualidades, los, las perspectivas del equipo de trabajo, te permite ir haciendo una suma muy interesante. Y te permite también que todos esos miembros del equipo vayan creciendo y vayan desarrollando sus propias habilidades de trabajo en equipo y de liderazgo a través de su participación activa en la toma de decisiones, en la solución de problemas. Así entre todos vamos aprendiendo a adaptarnos al cambio. Quien diga que es fácil y que se adapta al cambio con facilidad, pues no, siempre la resistencia al cambio existe como seres humanos que somos, pero en equipo, con respeto, con una buena comunicación, podemos entre todos hacer más fácil esa adaptación a los cambios. Muy bien, muchas gracias, doctora Lilia. Creo que ambas han coincidido en algo importante, que es el ser humano y la importancia que tienen los equipos para un líder, sobre todo cuando el investigador decide volverse esa punta de lanza de su equipo para ser gestor y hacer tracción de muchos recursos, productos, infraestructura, pero sobre todo nunca dejar de mirar con quién está rodeado. Y creo que ambas han coincidido en la importancia del equipo, de esa parte humana, porque sobre todo el investigador cuando asume esta responsabilidad, asume la responsabilidad con quienes trabajan, porque muchas veces esperan que ese líder, o sea, y estoy tratando como de hacer también como introspección con lo que han dicho, el líder y ustedes, y pues yo también como cabeza de centro, cuando uno asume esto, asume una responsabilidad, además de la institución con quienes trabajan, porque hay muchas personas que esperan ese respaldo, esperan ese liderazgo, esperan esa representatividad de quien asume la dirección y este proceso de direccionamiento. Entonces, no perder elementos claves como la empatía,
el ambiente laboral, la conexión de ese objetivo común, el respeto al otro, el trabajo en equipo, respetar diferencias, integrarse, articularse, porque creo que las dos han dejado un mensaje claro. O sea, si estoy bien, mi equipo está bien, podemos lograr los resultados. Y creo que ustedes me dirán si es un poco el mensaje que hay aquí, ¿verdad? Porque luego vienen otros elementos que suman las conexiones, las relaciones, la necesidad de que tiene el investigador de facilitar un contexto de trabajo, generar conexiones, articularse con el ecosistema, el acompañamiento, pero clave, el equipo de trabajo. Es decir, que si bien podemos ser empresarios y podemos tener esas ganas de buscar recursos y de hacer sostenibles, nunca podemos perder de vista con quienes estamos trabajando, porque con ellos son quienes asumimos la primera responsabilidad. Creo que es un mensaje porque a veces uno piensa que estas conversaciones pueden terminar yéndose más al lado de que tenemos que lograr los objetivos, tener un foco común, ir a la meta, lograr recursos y bueno, y estemos, pero creo que eso se hace cuando el equipo está compenetrado, está comprometido, se siente vinculado con el área donde está trabajando y eso entiendo lo que ustedes nos transmiten con su, con su mensaje es eso, de que es el factor más importante dentro de todo esto. Y finalmente, como para ir cerrando, pues un poco recomendaciones, recomendaciones de esas estrategias que puede utilizar un investigador emprendedor para lograr sus objetivos. Ya un poco de pronto yéndonos a ese lado un poco clave o esos hitos que podría tener con los cuales puede moverse un investigador al momento de pensar en crear empresa o hacer sostenibles sus proyectos de investigación. ¿Qué tienen para recomendarnos como para ir concluyendo nuestro encuentro? Sí, bueno, yo diría que primero tener esa claridad de precisamente cuál va a ser ese emprendimiento que tú quieres llevar adelante. Algo que bajo mi experiencia o lo que yo viví con el desarrollo tecnológico que he realizado y es mi emprendimiento, que es Victor, ha sido que primero, por más que yo crea que puedo resolver todos los problemas, realmente yo tengo que hacer un modelo o un plan de negocio, en donde tengo que validar el mercado y reconocer que tengo que desarrollar o hacer esa innovación que realmente cubra las necesidades del mercado y no precisamente todas esas ideas que tengo en mi mente. Entonces, parte de lo que lo que yo viví es que yo quería hacer un sistema súper guau, que monitoreara un montón de parámetros y de repente no eran necesarios. Entonces, yo creo que ese paso a paso que uno tiene que hacer es primero reconocer ese potencial de esa idea que tienes, de esa ideación que tienes o de ese desarrollo tecnológico, el cual tú le quieres sacar el provecho, y luego que ya lo tengas claro, pues desarrollar, adquirir todo ese conocimiento que yo creo que es una de las debilidades que tenemos como investigadores en esa gestión empresarial o esa gestión administrativa, que no sabemos que hay unas herramientas como que tú puedes hacer tu plan o modelo de negocio, validar el mercado y luego de eso sí ya comenzar a buscar esos frutos para poner en marcha esa idea. Entonces yo creo que prácticamente es eso, tener esa tranquilidad de que al ser investigadores de una institución de educación superior, tenemos muchas cosas que también nos protegen, como por el tema de propiedad intelectual, y es alguna de las limitantes que yo veo que también tienen muchos de los investigadores que tienen ese temor a querer hablar de sus ideas, querer hablar de sus innovaciones, porque sienten que le van a robar esa idea. Entonces, ese para mí sería como ese paso a paso. Y conseguir una red estratégica de aliados que te permita a ti entonces llevar a cabo ese emprendimiento o esa innovación. Muchas gracias, doctora Natalie. Doctora Lilia. Yo creo que debemos partir de la base de saber que no lo sabemos todo. Y a veces como investigadores que somos expertos en una temática X, nos hacemos la idea errada de que somos los que más sabemos en eso o de que somos los únicos que sabemos.
Y listo, podemos saber mucho de un tema científico, pero para poder crear una empresa necesitamos preguntar, necesitamos asesorarnos, necesitamos hablar con gente que tiene experiencia en temas de creación de empresas. No podemos pensar que nosotros solos nos vamos ya a organizar y que nosotros solos vamos a hacerlo como nosotros queremos hacerlo y que va a ser una idea exitosa, porque entonces nos vamos a estrellar contra toda una realidad legal, administrativa, contable, nos atrapa la DIAN y nosotros sí somos expertos en el tema, pero hay toda una serie de situaciones en las que es importante tener la humildad de preguntar, de reconocer que necesitamos ayuda de otras personas que tienen una experiencia ya en ese recorrido. Entonces, en ese sentido, es importante tener claro, primero eso, que vamos a necesitar preguntar. Y segundo, que necesitamos tener claro qué es lo que queremos hacer y cuál es el alcance de esa idea. Ya lo dice el gato con bota, el gato, perdón, sonriente de Alicia, ¿no? Si uno no sabe para dónde va, no llega a ninguna parte. Me fascina esa frase porque nos muestra cómo lo importante es tener el faro de qué es lo que quieres lograr y entender de que las cosas se logran de una manera escalonada. Entonces, no es que con este primer emprendimiento, con esta primera idea, nosotros vamos a hacer la solución a todos los problemas, ¿verdad?, que tenemos en la cabeza y de que esta idea, esta empresa nos va a servir para 4, 5, 6, 7, 8 cosas que pensamos hacer en el futuro. Entender que debemos ir creciendo y tener la paciencia y la tolerancia al fracaso, porque no va a ser fácil al principio, no vamos a lograr todo lo que queremos al principio, pero en la medida en que persistamos, vamos a alcanzar eso que en algún momento queremos alcanzar. Entonces, ese es el punto también, tener claro qué es lo que queremos y organizar un plan de cómo lo vamos a ir logrando. Saber, listo, mi meta al 2030 es tal, pero eso lo voy a ir haciendo paso a paso. Muchas gracias, doctora Lidia. Entonces, integrando esas estrategias, si yo quisiese como investigador, además de tener esa visión de sostenibilidad de mis proyectos, de ser líder de mis equipos, si me quisiese ver a futuro como empresario, ¿qué debo hacer? Nos han dado unos elementos pues, importantes y algo en lo que han coincidido es la claridad. Ambas hicieron, creo que fueron muy insistentes en la palabra claridad. Tener claro qué es lo que quieres, ¿cierto? Porque si bien hay un propósito de sostenibilidad, si bien hay un propósito de esa capacidad pues, de obtener los recursos, puedes tener muchos principios, objetivos, pero tienes que tener claro el foco, hacia dónde te quieres concentrar, qué quieres lograr. Creo que las dos fueron muy reiterativas en ese punto, claridad de lo que queremos hacer, de lo que queremos lograr, hacia dónde queremos llegar, como le decía la doctora Lidia, tener un faro, un foco, tener claro qué es lo que queremos lograr y tener el camino y la ruta, saberla construir. Y creo que en esa saberla construir es un nuevo elemento sobre lo que las dos hicieron énfasis también en la planeación, tener un plan. Luego de tener claro a dónde quieres llegar, pues construir un plan para lograr. La doctora Natalia decía, ya le ponía apellido, un plan de negocio, un modelo de negocio, algo que te permita aterrizar, porque si bien ella lo decía, cuando yo arranqué tenía muchas ideas, pero el mismo camino, el proceso me fue enseñando que debía acotar, que debo limitar, debo concentrarme, porque con eso voy a lograr concentrar mis ideas, mis objetivos. El tema de no tener, hay que romper miedos, ¿no? El temor de hablar de las ideas, de lograr, y lo que decía también la doctora Lidia, no nos lo sabemos todo. Entonces, no podemos encapsularnos, tenemos que tener un poco de apertura a hablar de nuestros proyectos, a preguntar, a recibir retroalimentación, porque eso seguramente desde otras visiones, fuera de nuestra mirada de investigador, nos va a permitir enriquecer eso que queremos lograr y cómo queremos fortalecer y desarrollar nuestros proyectos. Y los aliados, es claro, una red estratégica de aliados, esto no se hace solo, se hace con alianzas, con un trabajo en equipo, un trabajo conjunto, buscar con quién puedo complementar. El tema de la empresa es de complementariedades
y es importante autorreconocerme en qué soy bueno y para qué soy bueno y qué necesito y con quién puedo complementar ese necesito. Eso es de las habilidades claves de un emprendedor, porque el emprendedor, muy bien, ambas lo dijeron, no se va a hacer solo, necesita buscar complementariedades, red de aliados, quién me puede ayudar, quién me puede dar ideas, quién me puede ayudar elementos para sacar adelante mi empresa. Y finalmente, tener unas metas claras, ya tengo un camino, tengo un plan, ahora a dónde quiero llegar. Eso es importante porque esas mismas metas son hitos que le va a ayudar al empresario a ir construyendo ese camino. Entonces miren que muy interesante, creo que nos faltó fue el café, pero creo que estas son de esas conversaciones cuando uno hace estas reflexiones, sobre todo del día a día, es como hacer un par en el camino y eso era lo que queríamos hacer un poco con estos conversatorios, comenzar a extrapolar elementos que a veces tenemos tácitos y que damos por entendido, pero que muchas veces son motores que cada uno de nosotros tenemos y que toca sacar ese cuerpo inmerso que tenemos, que es ese espíritu, yo le llamaría espíritu emprendedor, espíritu de sacar adelante y espíritu para poder lograr esos objetivos, que ojalá desde una edad temprana lo pudiésemos volver, sembrarlo como una semilla, porque a veces espíritu puede nacer desde un principio o puede aparecer cuando ya definitivamente nos estamos hundiendo y toca sacar la cabeza para poder sacar adelante los proyectos. Entonces creo que ha sido una reflexión muy interesante y pues nada, preguntarle al público que nos está acompañando si hay alguna pregunta, alguna inquietud, aprovechemos porque realmente tenemos dos mujeres, y pues tengo que decirlo, mujeres muy talentosas, líderes, investigadoras y empresarias, emprendedoras, que pues aprovechemos las que las tenemos aquí si hay alguna pregunta que quisiésemos hacer. Bueno, creo que no hay preguntas, creo que quedó todo claro. Entonces, no, darle las gracias, doctora Natalie Galán, pues por su participación y darle las gracias pues, a la doctora Lilia Campo también por pues, compartirnos ambas sus experiencias, creo que su conocimiento y pues realmente en lo particular me he disfrutado mucho este espacio que lo saca uno de todas las intríngulas del día a día, pero que ha sido muy grato, satisfactorio y que bueno, nada, nos quedó faltando el café. Tengo que ir a llevarle a las dos capuchinos para que los Aquí sigamos. tengo uno, pero allá, mira. Bueno. Muchas gracias, Gracias a ti, Bueno, Gloria. gracias por la invitación. Y nada. Sí, muchas gracias a nombre de todo el equipo, así como lo dijo también nuestra doctora Gloria Naranjo, nuestra directora, y bueno, para también todas las personas que nos acompañaron a dar este cierre y con estas importantes conclusiones que ya obviamente nos brindó nuestra directora, agradeciendo a todos ustedes y bueno, las invitamos a que continúen acompañándonos en el programa que tenemos en el día de hoy y también para el día de mañana, nuestra Semana Global del Emprendimiento, PUSH 2023. Muchas gracias a todas. Gracias. Buen día. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego.